Mi esposo y su madre me echaron de casa por dejar de cocinar y limpiar al estar embarazada de 8 meses, así que les dejé los papeles del divorcio en la mesa y me fui sin mirar atrás. No sé si alguien más ha pasado por algo así o si solo estoy perdiendo la cabeza, pero bueno, esto pasó y todavía me cuesta creerlo. Tengo 31 años, y siempre me consideré alguien fuerte. No rica, no privilegiada, pero sí resistente. Me gané todo sola desde los 17. Fui mesera, repartidora, trabajé de noche limpiando oficinas y por años vendí en ferias de ropa usada en pequeños pueblos de Nueva Inglaterra. Si algo nunca quise, fue depender de alguien. La vida no me lo permitió ni de niña, así que de adulta no podía darme ese lujo. Tuve una madre que apenas podía con lo suyo y un padre que simplemente se desvaneció antes de que yo pudiera hablar. A los 25 creí que todo iba a cambiar. Conocí a mi pareja en un taller de diseño en Vermont. Fue casual, sin pretensiones. Me gustaba su manera de ver las cosas, parecía tranquilo, sin dobleces. Al principio pensé que yo era demasiado para él. No en un mal sentido, sino que él venía de una familia de esas que comen cena todos los domingos con velas, que tienen vajilla heredada y vacaciones familiares programadas con itinerario. Yo era el tipo de persona que escondía los agujeros de los jeans con una sudadera larga y sabía exactamente cuánto quedaba en la tarjeta antes de pasarla. Pero bueno, nos enamoramos. Todo parecía encajar de forma rara, pero encajar al fin. Él era detallista, incluso un poco torpe al principio, pero siempre presente. Sus padres, en especial su madre, no parecían encantados conmigo, pero lo toleraban. O eso pensé. Ella me sonreía como se le sonríe a un camarero cuando trae el plato equivocado, con esa condescendencia silenciosa que uno traga porque no quiere pelear, pero tampoco va a fingir entusiasmo. Después de 1 año y medio juntos, él me pidió que nos mudáramos juntos. Yo no estaba muy segura, pero ya estábamos pasando más tiempo en su apartamento que en el mío y pagar 2 rentas nos parecía ridículo. Así que lo hicimos. Me mudé con él a un piso pequeño cerca de Hartford. Nada lujoso, pero limpio y funcional. Empezamos con acuerdos. Yo seguía trabajando en el estudio de arte local haciendo murales comerciales y él en una agencia de marketing que operaba en remoto. Ambos traíamos dinero, ambos cocinábamos, ambos limpiábamos. No éramos una pareja perfecta, pero nos entendíamos. La relación con su madre, sin embargo, nunca mejoró. Nunca fue grosera, pero tampoco cálida. Nunca se interesó en lo que hacía, nunca preguntó por mi familia, y siempre se refería a mí como ella e incluso estando en la misma habitación. Yo traté, de verdad traté. Le llevé flores una vez, me ofrecía ayudar en la cocina en Navidad, me dijo que mejor no, que la cocina estaba muy llena ya, incluso fingí interés en su jardín que ni me importaba. Pero no. Nunca funcionó. Pasaron un par de años y, tras mucho pensarlo, decidimos tener un bebé. No fue algo improvisado. Ya teníamos casi todo lo que queríamos, estabilidad, una casa nueva un poco más grande, y yo había conseguido un mejor contrato que me permitía trabajar por proyecto. Nos tomó 6 meses, pero al fin pasó. Quedé embarazada, y por primera vez en mi vida sentí algo que no era solo mío. Una vida. Una mezcla. Algo que, honestamente, me daba miedo y felicidad a la vez. Él también se emocionó. Al menos eso pensé. Los primeros meses fueron normales, con sus náuseas, exámenes, citas. Pero a medida que mi cuerpo cambiaba, noté algo en él también. Se volvió más distante. Decía que estaba agotado por el trabajo, que el estrés le tenía mal. Empezó a pasar más tiempo hablando con su madre, incluso más que conmigo. Y ella, bueno, ahora sí se metía. Empezaba a opinar. Que si yo no estaba comiendo bien, que si tenía que moverme más, que si los bebés criados por madres sedentarias nacían débiles. La escuchaba a regañadientes, pero no le daba importancia. Pensaba que era solo su forma de querer ayudar. Hasta que todo escaló. A los 6 meses de embarazo, me ofrecieron parar los trabajos por un tiempo. Nada obligatorio, pero fue una sugerencia de mi médico. Mi presión se estaba descontrolando y tuve un par de sustos que nos mandaron a urgencias por precaución. El doctor me dijo que lo mejor era reposo, al menos parcial. Le conté eso a mi pareja esperando apoyo. Lo que recibí fue silencio. Luego, una semana después, me sugirió que nos mudáramos por unos meses a casa de su madre. Que sería temporal. Que ahorraríamos en todo. Que no tendría que preocuparme por cocinar ni limpiar, que estaría cuidada. Casi me atraganto de risa. Yo, viviendo en esa casa, ¿con esa mujer que nunca ocultó su desprecio por mí? Le dije que no. Que prefería pedir un préstamo, dormir en el sofá de mi estudio o volver con mi madre, pero no pensaba meterme en la boca del lobo estando vulnerable. Se enojó. Dijo que yo era terca, que no sabía ceder, que su madre solo quería ayudar. Discutimos. Mucho. Al final, me rendí. Pensé que, tal vez, lo estaba exagerando todo, que no sería tan malo, que solo era por unos meses. Dios, qué equivocada estaba. El día que me mudé a la casa de su madre,
Sentí que estaba retrocediendo 10 años. De tener mi propio espacio, mis horarios, mi privacidad, a estar en un lugar donde cada pared tenía ojos. No lo dije en voz alta, pero apenas crucé esa puerta con mis maletas, supe que iba a ser una batalla diaria. Y no me equivoqué. La primera semana fue una mezcla extraña de silencios tensos y sonrisas forzadas. Su madre se presentó como la anfitriona perfecta, pero todo era una actuación. Me ofreció una habitación con más luz para el bebé, que en realidad era la que quedaba junto al lavadero. Me recordaba todos los días que me sentía tan cansada porque no estaba acostumbrada a una casa con ritmo, como si estar embarazada de casi 7 meses y haber trabajado hasta el límite no tuvieran nada que ver. Los primeros días hice lo posible por no estallar. Me repetía a mí misma que era temporal. Que si aguantaba unas semanas, ahorraríamos, y podríamos volver a nuestro espacio. Pero esa esperanza se deshizo rápido. En menos de una semana ya tenía una rutina impuesta que ni en la primaria. Me levantaba y ella ya estaba en la cocina con la lista de lo que había que limpiar ese día. Decía que le ayudaba a mantenerse organizada, pero era básicamente un horario de tareas domésticas. Para mí, cocinar, limpiar el baño, barrer el porche, ordenar el comedor. Todo caía sobre mí. Y cuando preguntaba por qué su hijo no hacía nada, decía que él trabajaba mucho, que debía descansar. ¿Descansar de qué? Si estaba en casa todo el día con su laptop viendo vídeos y diciendo que la creatividad no se fuerza. Una mañana me atreví a decir que no me sentía bien, que tenía contracciones falsas, que no había dormido y necesitaba descansar. Me miró como si le hubiese dicho que pensaba robarle la casa. Me respondió que cuando ella estuvo embarazada, tuvo que cocinar para 5 y lavar ropa a mano, y que no murió por eso. Mi pareja, bueno, brillaba por su ausencia. Literalmente, se salía por horas a reuniones, que a veces eran en cafeterías, a veces en casa de amigos, y regresaba con la cara de estoy haciendo todo esto por nosotros. En casa no me defendía. Cuando le dije que su madre me estaba explotando, me miró como si yo fuera la loca. Me soltó un ella es así, no lo hace con mala intención, que casi me hace tirarle una almohada a la cara. Una noche, después de otra discusión donde su madre me acusó de acostarme todo el día, cuando lo único que hacía era evitar desmayarme por el cansancio, decidí salir a caminar. Me fui al parque más cercano, me senté en una banca y lloré. No como en las películas, con una lágrima dramática cayendo. Lloré feo. Moco, sollozos, el pecho apretado. Porque me sentía atrapada. Porque no era justo. Porque ese embarazo que soñé con ilusión, ahora era un castigo en esa casa. No le conté nada a nadie de mi familia, ni a mi mamá, ni a mi hermana. No quería escuchar el inevitable, te lo dije. Porque sí, todos sabían que esa mujer no me soportaba. Yo solo no imaginé que sería tan cruel mientras yo estaba esperando un bebé. Y lo peor es que no era solo ella. Era él también. Cuando le hablé de irnos de nuevo, de buscar aunque fuera un estudio, me dijo que era imposible, que los gastos, que la gasolina, que el negocio estaba cerca de despegar. Nunca hablaba de mí, de lo que yo necesitaba. Todo era sobre él, como si yo no estuviera llevando una vida en mi cuerpo, como si no fuera una carga suficiente aguantar ese infierno. Para colmo, empecé a tener problemas para dormir. Me despertaba con ansiedad, con la espalda hecha trizas por el colchón viejo. Ella decía que era porque comía mal, que mis antojos eran culpa de no tener fuerza de voluntad. Una noche me encontró en la cocina comiéndome un tazón de cereal y me lo quitó de las manos. Esto tiene azúcar. No puedo permitir que le hagas eso a mi nieto. Ahí fue cuando me quebré por dentro. No grité. No respondí. No dije nada. Solo me fui a la habitación, cerré la puerta y empecé a escribir. Una lista. De todo lo que me había tragado. De cada humillación. De cada vez que mi pareja no me defendió. De cada vez que sentí que ese lugar me estaba chupando la vida. Y al final de la lista, escribí algo que me dio escalofríos. Ya no confío en él. No quiero que este bebé crezca creyendo que eso es normal. Después de eso, empecé a hacer planes. Silenciosos. Estratégicos. Como una guerra fría. Tenía una carpeta escondida con documento. Empecé a hablar con una abogada amiga de una amiga. Averigüé cosas. Escribí todo. Y escondí una copia de esa lista dentro de una caja de zapatos en mi maleta. Porque si algún día necesitaba demostrar por qué me fui, tendría las pruebas. Lo que no sabía, era que ese día llegaría antes de lo que imaginaba. Había días en que pensaba, capaz estoy exagerando. Porque así nos entrenan, ¿no? A dudar de nuestra propia incomodidad. A preguntarnos si estamos siendo sensibles, si no deberíamos simplemente aguantar un poco más, si acaso no es parte del sacrificio de ser madre. Pero no. Lo que vivía no era una incomodidad pasajera. Era violencia. Una forma más elegante, más silenciosa, más socialmente aceptada, pero violencia al fin. Y la gota final no fue algo escandaloso, fue algo pequeño, banal. Como suelen ser esas cosas que, sin aviso, rompen todo. Era martes.
Me acuerdo porque tenía anotada la semana 32 de embarazo en el calendario. Ya estaba oficialmente de baja médica. No trabajaba más, y mi único trabajo era sobrevivir al día. Me había despertado con dolores en la pelvis, la barriga dura como una piedra, y la cabeza embotada de no dormir. No tenía hambre, no tenía ganas de moverme, solo quería respirar. Así que me quedé en la cama hasta las 10. A las 17, la madre de mi pareja entró en la habitación sin tocar, sin golpear. Como si fuera lo más normal del mundo invadir un espacio privado. Llevaba una bandeja en las manos con un té de menta y un bol con fruta picada. Me dijo que era hora de desayunar bien y que no podía seguir con ese desorden alimenticio disfrazado de embarazo. Me lo dijo sin una pizca de ironía. Yo solo la miré. No tenía energía para discutir. Le dije gracias con una voz más hueca que sincera y dejé la bandeja a un lado. Ella se quedó parada. No se fue. Cruzó los brazos y soltó, como quien comenta el clima. Ah, y cuando termines, hay ropa colgada afuera. Podrías aprovechar para doblarla, ya que hoy no estás trabajando. Mi cabeza hizo cortocircuito. No respondí. Me hundí en la almohada. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando salí finalmente de la habitación, despeinada, ojerosa, con la bandeja aún intacta en la mano, ella estaba en el living hablando por teléfono. Fingió no verme. Pero el verdadero estallido llegó esa noche. Yo estaba acostada. De nuevo, agotada. Escuché pasos, risas suaves. La voz de mi pareja diciendo algo como mamá, basta. Me levanté a ver qué pasaba. La encontré en la cocina, con él, revisando mi bolsa de mano. Mi bolsa, esa que siempre llevo conmigo, esa donde tenía mis papeles, mi documento, y, aunque no sabían, también el borrador de los documentos legales. ¿Qué estás haciendo?, pregunté, helada. Ella ni se inmutó. Vi que te habías olvidado la cartera en el sofá. Quería guardarla. No me parece bien que dejes tus cosas tiradas por todos lados, dijo, como si eso justificara que estuviera hurgando entre mis pertenencias privadas. Mi pareja no decía nada. Estaba ahí, como un poste. Ni me miraba. Solo murmuró un tranquila, que me dio ganas de gritar. Ahí lo vi claro. Él ya no era neutral. Ya no estaba atrapado entre dos lados. Él estaba de su lado. Punto. Le pedí que me hablara. Que me dijera por qué permitía que su madre invadiera mi privacidad, que me tratara como una sirvienta, que decidiera sobre mi alimentación, mi rutina, mi cuerpo. Me miró como si le estuviera pidiendo que eligiera entre su pulmón izquierdo y el derecho. Lo que dijo después me quedó tatuado. No lo hace por mal. Es su forma de demostrar que le importa. Ahí se terminó todo para mí. Me fui a dormir sin hablar más. Pero no dormí. Pasé la noche despierta, repasando cada momento, cada vez que me callé, cada vez que él eligió no estar de mi lado, cada vez que ella cruzó un límite y yo me hice la fuerte. A las 6 de la mañana, mientras la casa seguía en silencio, me levanté. Fui al armario, saqué mi maleta, abrí la caja de zapatos escondida, saqué los papeles que había preparado semanas atrás. No eran finales, pero estaban listos para serlo. Divorcio, custodia, todo. Bajé a la cocina. Él estaba preparando café. Lo saludé como si nada. Me senté. Le pedí que se sentara también. Lo miré sin llorar, sin rabia, sin súplica. Esto se terminó, le dije. No quiero seguir haciendo de cuenta que esto es una familia. Él frunció el ceño, se cruzó de brazos. ¿Por qué? ¿Porque mi mamá revisó tu cartera? No. Porque vos lo permitís. Porque no sabes poner límites. Porque no me defendés. Porque te desapareces cada vez que ella me falta el respeto. Porque me hiciste creer que esto era temporal cuando en realidad lo único temporal fui yo para vos. Porque me estoy por convertir en madre y no voy a permitir que mi hijo crezca viendo que esto es normal. Él se levantó, tiró la silla. Me dijo que estaba exagerando, que era hormonal, que estaba destruyendo todo por una tontería. Ahí saqué los papeles del bolso. Los puse sobre la mesa. Él los miró sin entender. Estoy pidiendo la custodia completa, le dije. Podés apelar. Podés pelearlo. Pero no quiero saber más nada de vos. No quiero criar a mi hijo en esta casa, con esta gente, con esta energía. Ya no tengo miedo de estar sola. Y no mentía. Ese era el único miedo que me quedaba. Y se había ido. Me fui esa misma mañana. No llevé todo. Solo lo esencial. Ropa, documentos, un par de cosas del bebé. Llamé a un Uber y me fui a casa de mi mamá. Cuando llegué, me abracé a ella como si tuviera 10 años de nuevo. No me hizo preguntas, solo me preparó desayuno y me dejó dormir. Esa fue la primera noche que descansé de verdad en meses. La mañana después de mudarme a casa de mi mamá, me desperté sin saber en qué día vivía. Fue una mezcla entre paz y vacío. Como si el cuerpo supiera que ya no estaba en modo supervivencia, pero mi cabeza aún no lograra bajar de ese tren mental que me tuvo en alerta durante tanto tiempo. Mi mamá no dijo mucho. Hizo lo justo. Me trajo desayuno a la cama, me dejó elegir si quería hablar o no. Supo cuándo retirarse, y eso me salvó. En silencio,
Empecé a recuperar una parte de mí que pensé que había perdido para siempre. Pasaron 3 días sin que él dijera nada. Ni una llamada. Ni un mensaje. El mismo tipo que antes no podía dejar de escribirme cuando tardaba en responder 5 minutos, ahora parecía haber evaporado su existencia. No sé si fue estrategia, orgullo o pura cobardía, pero ese silencio me dolió. No porque lo extrañara, sino porque me confirmó algo que no había querido aceptar. Él ya había elegido su lealtad hace mucho tiempo, solo que ahora, con mi ausencia, ya no tenía a quien seguirle la mentira. Al 4.º día, finalmente llegó el mensaje. No pedía perdón, no preguntaba cómo estaba. Decía, podrías haber hablado las cosas en vez de hacer este drama. Mi madre no tenía mala intención. Y yo tampoco. Pero veo que preferís hacerte la víctima. Suerte con eso. Lo leí 3 veces. En cada una sentí como algo dentro de mí se cerraba por completo. No respondí. No lo iba a hacer. No necesitaba explicarle nada a un tipo que, después de meses de negligencia emocional, aún pensaba que lo que yo había vivido era una especie de show que yo misma me había inventado. Esa tarde llamé a la abogada. Le conté todo con detalles, sin adornos, con los documentos que había preparado, el testimonio que tenía anotado en mi cuaderno, los registros de mensajes, las tareas impuestas durante el embarazo, el deterioro emocional. Todo. Me escuchó sin interrumpirme, sin dramatismo, con la misma atención quirúrgica que tienen los médicos cuando se enfrentan a una fractura expuesta. Me dijo, tenés todo lo necesario para iniciar los trámites por custodia exclusiva. Y si él quiere pelearlo, va a tener que demostrar que tiene capacidad real de cuidado. Y claramente, no la tuvo. La conversación me alivió. No porque quisiera castigar a nadie, sino porque por primera vez sentí que el sistema no me iba a dar la espalda, que no tenía que fingir fortaleza ni demostrar que podía sola. Yo ya lo había demostrado con creces. Ahora quería hacerlo legal. Definitivo. Mi hermana vino a visitarme esa noche. Apenas crucé la puerta, me abrazó como si me hubieran rescatado de un naufragio. Se quedó conmigo mientras doblábamos la ropa del bebé, y me ayudó a armar una lista de cosas que todavía necesitaba para el nacimiento. En algún momento me dijo algo que me quedó grabado. Vos hiciste lo que mamá no pudo. Vos saliste antes de perderte. Y fue ahí cuando entendí que lo que hice no fue solo por mí, fue por mi bebé. Porque no iba a permitir que normalizara lo anormal. Que creciera viendo que el amor es aguantar lo que duele, que la familia es dejarse humillar, que el respeto es opcional si quien te lastima es la abuela o el papá. A la semana siguiente, él volvió a escribir. Esta vez distinto, lleno de «te extraño, cometí errores, podemos hablar, me estoy yendo de la casa de mi madre». Incluso dijo que estaba dispuesto a ir a terapia, que entendía ahora lo que había hecho mal. Casi parecía genuino. Pero yo ya había salido del juego. Me había tardado meses en darme cuenta, pero ya no quería que se disculpara. Quería que me dejara en paz. Le respondí con un mensaje corto. No hay vuelta atrás. Ya no me interesa reconstruir lo que vos decidiste abandonar mientras todavía respiraba. Ahora lo único que me importa es criar a mi hijo en paz. Todo lo demás, resolvélo con mi abogada. Y bloqueé su número. El miedo a estar sola ya no existía. Porque ahora lo que tenía no era soledad. Era libertad. Volví a dormir esa noche sin sobresaltos. El bebé pateaba, fuerte, como si celebrara desde adentro. Cuando una mujer sale de una relación como esa, nadie te cuenta lo que viene después. No me refiero al drama legal, ni a los mensajes del tipo suplicando y luego insultando en la misma oración. Hablo de lo real, de lo cotidiano, de despertarte en una cama ajena, aunque sea la de tu madre, y tener que recordarte a vos misma todos los días que hiciste lo correcto, que no sos una cobarde, que no estás sola por ser insuficiente. Los primeros días fueron como caminar en un cuarto a oscuras. Todo era familiar, pero no igual. Las paredes estaban ahí, pero ya no sabía cómo moverme entre ellas. Era la casa donde crecí, pero no era la misma persona que había vivido ahí. Me costaba hasta usar los cubiertos de la cocina. Me sentía visitante de mi propia historia. Mi mamá hizo lo que pudo, como siempre. Me acompañaba a las ecografías, me preparaba los jugos que antes odiaba, me hablaba de sus embarazos con una mezcla de nostalgia y advertencia. No hablaba mal de él. No hacía falta. Su silencio tenía más juicio que 1000 discursos. Sabía que yo tenía que procesarlo a mi manera. A veces, a la madrugada, me despertaba con la cabeza a 1000. Soñaba con discusiones, con estar atrapada otra vez en esa casa, con su madre gritando, con él ignorándome. Me costaba respirar. Y ahí estaba mi panza, enorme, recordándome que lo que venía no era solo reconstruirme a mí, sino preparar el terreno para alguien más. Alguien que todavía no había visto nada del mundo, pero ya lo habitaba conmigo. Empecé a anotar todo. No por terapia, ni por catarsis. Era más como dejar migas de pan en un bosque en el que estuve demasiado tiempo. Necesitaba saber cómo había llegado a ese punto, donde empecé a ceder, donde me perdí a mí misma. Y, sobre todo, cómo carajo había logrado salir. Mi hermana me regaló un cuaderno.
En la tapa decía, para no olvidarte de vos. Y en la primera hoja, escribió, no fuiste débil, fuiste valiente en tiempo real. Eso es mucho más difícil. Lloré más por eso que por todo lo anterior junto. Con el correr de las semanas, mi embarazo entró en la recta final. Ya no había espacio para excusas, ni vueltas atrás. El bebé venía, con o sin padre presente, con trauma o sin él. Y yo había decidido, por fin, con seguridad, que mi hijo no iba a cargar con las decisiones equivocadas de los adultos que no supieron amarlo desde el comienzo. El proceso legal fue una montaña rusa. Hubo amenazas, llamadas de números privados, correos de abogados con tonos pasivo-agresivos que intentaban pintarme como inestable, emocional, no apta para tomar decisiones racionales. Pero por cada uno de esos intentos, tenía evidencia sólida, fechas, mensajes, capturas, testigos, incluso el informe de mi médico, que avalaba el estrés gestacional al que había estado sometida. Y la abogada, bendita mujer sin paciencia para boludeces, se encargó de poner cada cosa en su lugar. El cambio de estrategia muy rápido, del te amo, volvamos pasó al me estás robando a mi hijo, y luego al vas a arruinarle la vida si crece sin padre. Su madre, por supuesto, también metió la cuchara. Me enteré por amigos en común que andaba diciendo que yo era una vividora, que no quería trabajar, que me había metido con su hijo para asegurarme un cheque mensual de manutención. Decí que ya no me afectaba. O al menos, no como antes, porque ahora entendía algo que antes no veía, esa familia no me odiaba por quien era. Me odiaban por lo que no podían controlar. Por no haberme quebrado. Por no haber aceptado el lugar que querían darme. A los 8 meses, tuve la primera audiencia. Él se presentó solo. Sin madre, sin pareja nueva, sin nadie. Se notaba el miedo. No porque fuera a perder algo valioso, sino porque por primera vez no tenía a alguien cubriéndole las espaldas. Yo fui con mi mamá. Con mi hermana. Con la abogada. Y con una calma que no reconocí hasta que me senté frente al juez. Conté todo. Sin llanto. Sin exagerar. Solo la verdad. Porque la verdad, en esa sala, era lo más poderoso que tenía. Cuando salimos, la abogada me dijo algo que me quedó marcado. Nunca vi a alguien tan preparada para dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Ese día no gané el caso. No aún. Pero gané algo más importante, me volví irreconocible para la versión rota de mí que vivió tantos meses callada. Y esa transformación, no hay juez que pueda revertirla. Hay cosas que el cuerpo recuerda incluso cuando la mente quiere olvidarlas. El olor a desinfectante del hospital, el frío de la camilla, el peso del monitor en la panza midiendo los latidos. Todo eso volvió de golpe cuando rompí bolsa a las 3 de la madrugada, una semana antes de la fecha. No hubo gritos. No fue como en las películas. Solo un silencio repentino, como cuando apagas la televisión de repente y queda ese zumbido extraño en el ambiente. Me levanté con calma, fui al baño, vi el charco, respiré hondo, y desperté a mi mamá. En menos de una hora estábamos camino al hospital. No había histeria, pero sí un vértigo en el estómago que no se me fue hasta que escuché el primer llanto. Ese sonido, áspero y frágil a la vez, me partió en dos. Ahí supe que todo lo que había soportado, aguantado y perdido tenía sentido. Ese llanto, esa criatura chiquita y arrugada que pusieron sobre mi pecho, era el único ruido que necesitaba escuchar para entender que nunca más iba a aceptar menos de lo que merecía. El parto fue largo. Tuve contracciones durante horas. Me dolió el cuerpo, el alma, los huesos. Pero lo hice, sola, sin él, sin su madre, sin nadie más que mi familia real. Él se enteró por una prima lejana que vio una foto en redes, porque yo no se lo dije. No le debía eso. A los 3 días, apareció. O mejor dicho, intentó aparecer. Se presentó en el hospital, pidió verme, pidió conocer al bebé. El personal le negó el acceso, porque yo ya había dejado instrucciones claras. Ninguna visita no autorizada. Ningún contacto sin aviso legal. Me llamaron a la habitación. Me preguntaron si quería hablar con él. Dije que no. Mi madre me miró como quien acaba de ver a su hija convertirse en gigante. Y eso fue exactamente lo que sentí, que finalmente me había agrandado lo suficiente para ocupar el espacio que siempre me habían querido achicar. Esa misma noche, me escribió un mail. Larguísimo. Decía que estaba arrepentido, que quería hacer lo correcto, que necesitaba ver a su hijo, que tenía derecho. Lo leí completo, 3 veces. No lloré, no me enojé, solo me dio pena, porque seguía sin entender. Seguía hablando de él, de sus derechos, de su culpa. Nunca de lo que había hecho, nunca de lo que yo pasé, nunca de mi dolor. Respondí con una frase. No se trata de vos, nunca se trató. Ahora entendelo o seguí perdiéndonos. Desde ese día, empezaron las negociaciones reales. Los papeles ya estaban en movimiento. La custodia iba camino a ser mía por completo. Y él, al darse cuenta de que podía perderlo todo, empezó a intentar recomponerse a la fuerza. Pero yo ya no era la mujer que vivía pidiéndole que me defendiera de su madre. Ahora era una madre.
Y eso, lo cambia todo. Los días en casa con el bebé eran duros. A veces no dormía más de 2 horas seguidas. Tenía las tetas hinchadas, los brazos agotados, la espalda contracturada. Pero estaba en paz. Aunque llorara. Aunque no supiera si lo estaba haciendo bien. Porque ya no tenía que justificarme. Ya no tenía que andar con cuidado. Mi mamá se convirtió en el soporte que nunca supe que necesitaba. Me ayudaba en silencio. Me preparaba comida. Sostenía al bebé mientras yo me duchaba. Me dejaba dormir cuando podía. No opinaba sin que yo preguntara. Me trataba como una adulta. Como una igual. Y eso, después de tanto control disfrazado de ayuda, era todo lo que necesitaba para curarme. Y mientras eso pasaba, la otra parte seguía, el juicio, las visitas supervisadas, las declaraciones. Su madre, como era de esperarse, también quiso intervenir. Mandó una carta al juez ofreciendo su casa como espacio seguro para el nieto, como si yo fuera una amenaza. Como si ella fuera una figura tierna y protectora y no una dictadora emocional de fin de semana. Mi abogada me miró con una mezcla de indignación y diversión. Me dijo: ni te preocupes, esto les juega en contra. Cada intento desesperado por parecer perfectos los delata más. Y así fue. El juez falló a mi favor. Custodia exclusiva. Régimen de visitas restringido. Supervisado por un tercero. Y solo si yo accedía. No hubo celebración. No salté de alegría. Solo respiré. Como si por fin pudiera usar los pulmones enteros. Esa noche, me senté con mi hijo en brazos. Dormía tranquilo. Su piel olía a leche tibia y suavizante. Y pensé, esto es lo que me estaba esperando del otro lado del miedo. No el silencio. No la revancha. No la justicia. Sino la certeza absoluta de que hice lo correcto. Y nadie me lo va a sacar nunca. A veces me preguntan si me arrepiento de haberme ido. Gente cercana, bien intencionada. Personas que creen que quizás, con el paso del tiempo, la bronca se va, los errores se corrigen, y se puede reconstruir una familia. Me lo preguntan como si fuera una decisión simple. Como si un día me hubiese levantado enojada y decidí deshacer mi vida por capricho. Lo que no entienden es que yo no me fui por enojo. Me fui por instinto, por sobrevivencia, porque si no lo hacía, me iba a apagar por dentro. Y si había algo que no me podía permitir, era convertirme en una madre rota criando a un hijo entero. Después del fallo judicial, todo pareció calmarse en la superficie. No había más correos, ni llamados nocturnos, ni abogados cruzando acusaciones. Él se había resignado, al menos por ahora. No sé si porque entendió, o porque se rindió. Y la verdad, no me importa. El silencio, aunque incómodo, era mejor que la guerra. Pero cuando el ruido externo para, empieza el ruido interno. Durante semanas me sentí como si tuviera una resaca emocional constante. No por extrañarlo a él, sino por el eco de todo lo que me tragué. Las veces que me callé, las veces que bajé la cabeza, los días enteros en los que sentía que estaba siendo castigada por algo que no entendía. Me perseguía una culpa rara. Como si, al haber elegido irme, también hubiera destruido una posibilidad que debía sostener, aunque fuera con alambre. Y ahí está el problema. Nos enseñan que romper es fracasar. Que una buena mujer mantiene el hogar unido. Que una buena madre se sacrifica. Que si algo no funciona, hay que intentarlo un poco más. Pero nadie te dice que a veces, seguir intentando es también una forma de matarte en cuotas. Así que empecé a hacer lo único que sabía hacer, reconstruirme desde lo cotidiano. Armé una rutina con el bebé. Dormir, comer, cambiar pañales, paseos en cochecito. El tiempo se medía en mamaderas y siestas de 30 minutos. No había glamour, no había epifanías, solo constancia. Y en esa constancia, de a poco, empecé a notar que estaba cambiando. Volví a pintar. Algo simple, sin presiones. Comencé con retratos del bebé, después hice uno de mi madre. Luego, de escenas comunes, la cuna, la ventana del cuarto, la taza con leche a medio terminar. No tenía intención de vender nada. Solo necesitaba probarme a mí misma que seguía teniendo una parte de mí intacta. Una tarde, mi hermana vino a casa. Vio los cuadros y me dijo: esto no lo hacías desde antes de todo. Tenía razón. Fue como encontrar una voz vieja, enterrada bajo años de concesiones. Poco después, una amiga me ofreció un espacio en una feria de arte local. Dudé. Pensé que no iba a tener tiempo, que no era el momento. Pero acepté. Y vendí 3 piezas el primer día. No era una fortuna, pero era la primera vez en mucho tiempo que algo mío, algo hecho con mis manos, volvía a tener valor en el mundo. Fue entonces cuando entendí algo simple, pero brutal: no todo lo que se rompe tiene que ser reparado en su forma original. A veces, la ruina es el mejor terreno para construir otra cosa. Algo que no se parece a lo anterior, pero que se siente más propio. La relación con él no desapareció por completo. Por más que quisiera, había un lazo inevitable: nuestro hijo. Él pidió visitarlo. Con supervisión. La primera vez fue en un centro especializado. Yo no estuve presente. No quería ver sus ojos, ni darle espacio para ningún tipo de narrativa.
Lo acompañó su hermana, la única en esa familia que jamás se metió en el conflicto. El reporte fue correcto. Nada dramático. Estuvo 45 minutos con el bebé, lo cargó, le cantó una canción. Me dijeron que lloró. Que se quedó un rato mirando la ventana después. No sé qué pensar. No me mueve nada. Ni compasión, ni rencor. Solo vacío. Porque lo emocional entre nosotros ya no existe. Lo que queda es un trámite logístico. Yo no le niego a mi hijo una relación con su padre. Pero si me niego a ser el puente que él nunca quiso construir. Si quiere estar presente, que venga con las manos limpias. Que se gane ese lugar. No por mí. Por su hijo. Yo tengo otras prioridades ahora. Como enseñarle a mi bebé a nombrar las cosas por su nombre. A no temer al conflicto. A poner límites. A detectar cuando algo lo incomoda y a decirlo. Quiero que aprenda que su hogar no es un lugar donde tiene que esforzarse por ser querido. Y eso solo se logra con ejemplo. No con discursos. Así que no me arrepiento. Y si tuviera que volver a empezar, haría todo exactamente igual. Incluso las partes que me rompieron. Porque me mostraron quién era yo cuando ya no tenía a nadie más. Y esa mujer, la que resistió, la que huyó, la que armó un cuarto de bebé en el mismo espacio donde una vez lloró por no poder más, esa mujer es la madre que mi hijo merece. Han pasado 5 meses desde que nació mi hijo. 5 meses en los que aprendí a dormir de a ratos, a calentar café 3 veces antes de terminarlo, y a hacer malabares con una mano mientras con la otra cuido que no se me caiga el mundo. 5 meses desde que me convertí en madre, y en mujer libre al mismo tiempo. Y digo eso con toda la carga que tiene esa palabra, libre, porque todavía hay quienes creen que una madre sola es una mujer incompleta, una que falló, una que no pudo sostener a la familia. Pero yo no estoy sola. Estoy conmigo. Con mi hijo. Con una red que tejí desde las ruinas. No hay día en que no piense en todo lo que atravesé para llegar acá. No porque me quede enganchada al dolor, sino porque recordarlo me mantiene despierta, lúcida, sin idealizar lo que alguna vez me hizo callar. Si algo aprendí, es que la memoria también es una forma de defensa. El padre del bebé tiene visitas, una vez por semana, supervisadas, en un centro familiar. No me opongo. Lo veo como una parte del proceso. No me interesa castigarlo, pero tampoco voy a suavizar la historia para hacerlo sentir mejor. Él sabe por qué estamos donde estamos. No hay ambigüedad. No hay malentendidos. Yo fui clara. Y eso, por fin, es mi marca registrada, claridad. Sus intentos de acercamiento han ido mutando. Al principio, pedidos emocionales. Luego, tácticas más prácticas. Quiso que hiciéramos terapia de pareja. Dijo que aún nos debíamos una conversación a solas. Que el bebé debería crecer viéndonos, cooperar. Le respondí con lo mínimo necesario. No estamos en guerra, le dije. Pero tampoco vamos a actuar como si no hubiera pasado nada. El daño que hiciste no se borra con ganas, se repara con acciones. Y a esta altura, ya no hay más nosotros que reparar. La relación con su madre, bueno, esa es más fácil. No existe. Intentó mandarme un regalo para el bebé, acompañado de una nota escrita a mano. Decía algo como las cosas no salieron como esperábamos, pero eso no cambia el amor por mi nieto. Se lo devolví sin abrir. No por rencor. Por principio. Porque el amor que no supo demostrarme a mí no se recicla mágicamente por conveniencia. No quiero que mi hijo crezca rodeado de gente que solo se presenta cuando las cosas se ven lindas desde afuera. No quiero vínculos condicionados, ni afecto con letra chica. Me niego a crear otra generación que tenga que aprender a sobrevivir al amor tóxico. ¿Es fácil criar sola? No, ni un poco. Hay días que no me reconozco en el espejo, que me siento vacía, que me da miedo el futuro, que extraño la versión de mí que tenía tiempo para existir sin dar explicaciones. Pero luego lo veo a él, dormido, riendo, estirando sus brazos hacia mí como si yo fuera el mundo entero. Y se me acomoda todo adentro otra vez.